Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, continuando con nuestra enseñanza de subir al Monte Santo, al Monte del Sublime y Verdadero. La semana pasada estuvimos viendo que para poder nosotros bregar y tener un caminar limpio en nuestra vida, teníamos que ser unos cristianos saludables, libres de ofensa. ¿Qué es lo que hace una ofensa en nuestra vida? Yo quisiera ver un ejemplo en esta tarde. Y quisiera que vayamos a Génesis, vamos a Génesis 4, y vamos a ver una historia. Génesis 4, capítulo, versículo 2, dice así: Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Nos habla de dos hermanos. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y vemos una historia, o sea, nuestra sociedad ha llegado a un grado de maldad increíble. Y yo pensando en esto, creo que ha sido tanta ofensa resguardada el uno contra el otro. La ofensa llega a nuestras vidas cuando hay un orgullo, cuando no reconocemos en los demás las cosas, cuando no enseñamos a nuestro propio ser a entender que los demás son tan valiosos y tan delicados como lo fuimos nosotros. Dice un salmo que delicado fui yo a los ojos de mi madre, y todos hemos sido delicados. Todos somos delicados cuando nosotros consentimos a nuestros hijos y son nuestros reyes en el hogar. Bueno, los hijos de los demás también son reyes en su hogar. Cuando yo tengo a alguien talentoso en mi casa, reconozco el talento de mis hijos, pero hay que enseñarles que hay otros también que son talentosos. Y hay gente hay que aprenderle, y hay otros a que hay que enseñarles, pero nunca llenarnos de orgullo. Y aquí vemos la historia de dos hermanos. Uno que hizo las cosas con un corazón puro, sincero, con todas sus fuerzas. El otro tal vez no lo hizo con el mismo corazón, puesto que cuando el Señor recibe su ofrenda de uno y el del otro no, el otro se enojó, decae su semblante, y viene coraje y ira en contra de su hermano, y empieza a arguir cosas horribles en contra de su hermano. Pero Dios le dijo: ¿por qué si bien has hecho? ¿Cuál es tu problema? O sea, si él había entregado una buena ofrenda, como le dice el Señor, ¿cuál es el problema? ¿Que acaso no vas a ser reconocido por eso? A veces queremos que ser reconocidos del trabajo de otros, y eso es lo que puede atraer a nuestras vidas ofensa, querer usurpar el lugar de otro. Nosotros hemos traído nuestra ofrenda a Dios, nosotros tenemos nuestros talentos, nosotros tenemos nuestros dones, no necesitamos que lo opacar el de los otros. Cada quien tiene lo suyo. Dice en derecho, en las clases de derecho, te dicen la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, darle a cada quien lo suyo. Dios es un Dios justo, que nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros vayamos mereciendo, por lo cual no tenemos por qué tener envidia. En este caso él tuvo envidia de su hermano Abel. Hubo un orgullo en su vida que floreció. Dice en el Génesis 4, vio que el otro trajo una ofrenda, él también lo quiso hacer. Pero cuando vio que fue más agradable el uno, no le pareció. No sabemos por qué fue así. Tal vez porque el otro lo hizo con más entereza de corazón. ¿Cuáles son los motivos que te hacen buscar un fin? ¿Cuál es el objetivo
que te hace pensar lo que tú te has trazado. Pero ¿qué está motivando ese servicio, ese trabajo, esa carrera, esa estancia en tu hogar? ¿Qué es lo que te está motivando? Si tú te dedicas al hogar, ¿te está motivando el ser la mujer sabia que edifica la casa? ¿O te está motivando el ser, tomar la decisión, la cabeza, las voluntades, tener una lucha ahí de poderes? O sea, ¿qué es el motivo? O sea, ¿cuál es el motivo? Cuando nosotros vivimos en una sociedad, cada quien va a tener lo suyo. ¿Cuál es el motivo por el que enseñas a tus hijos a ser los mejores? ¿Porque los demás son peor que tú? ¿Porque tú quieres demostrar supremacía sobre de tus hijos? O sea, ese tipo de situaciones van a crear una gran cantidad de ofensas en la vida del ser humano. Siempre que te traces un motivo, piensa en el motivo real por el cual quieres ese objetivo, por cuál quieres llegar a esa meta, de qué manera llegas a esa meta. Porque la meta puede ser buena, pero los fines que utilizas para realizarla puede no ser tan buena. Entonces aquí vemos que este hombre entrega la ofrenda y no fue bien vista, y el orgullo se vio florecido en su corazón. Esa competencia que tuvo con su hermano toda la vida, a la mejor por alguna circunstancia, se vio reflejada cuando el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel. Y este hombre fue movido por la envidia. Floreció la envidia. Entonces, cuando tú tienes una ofensa, crece el orgullo y da como resultado la envidia. Filipenses 2:4 nos da una respuesta aquí. En Filipenses 2:4 nos habla cómo podemos nosotros medir los medios, los fines, lo que nos está motivando a los objetivos que nos hemos tratado. Dice Filipenses 2:4 de la siguiente manera. Desde el 3 voy a leer. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Nada. Cuando hablamos de forjar el carácter la semana pasada, de esto hablamos, de no envanecernos, de no creernos mucho, de saber manejar las situaciones. Dice aquí, el Señor nos explica y nos recomienda, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, con un corazón sencillo, porque acuérdense que cuando vimos en Isaías, Él moraba en su lugar santo con el humilde y con el sencillo. Todo se va hilando. Dice aquí, estimando a cada uno de los demás como superiores a Él mismo. Cuando tú tienes una estima sobre de los demás, superior a ti, no en el hecho de que tú tengas un complejo de inferioridad, sino que reconozcas en esa persona que tiene dones y talentos superiores a ti, que tiene virtudes mayores que nosotros no tenemos, situaciones en las cuales nosotros no podríamos realizar esas obras. Sin embargo, esa persona lo hace y es una persona que merece un respeto, merece ver eso que yo no tengo, eso bueno que yo no tengo, reconocimiento. Entonces, dice aquí, no mirando cada uno por lo que es suyo propio. ¿Para qué quieres tú servir a Dios? ¿Para enseñorearte de la grey? ¿Para mandarla? ¿Para cuidarla que no haga mal? ¿O es por amor a Dios y a aquellos que Dios ha salvado? ¿O es por servicio a ellos que Dios te ha servido a ti, el Señor Jesús nos ha servido y ahora nosotros siguiendo sus pisadas le servimos? ¿Cómo? Con humildad, no mirando nuestro propio bien, con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si había alguien que podría llenarse de orgullo, de gloria y de magnificencia, era el Señor. Sin embargo, no lo hizo, se despojó. Si tú tienes unas capacidades preciosas porque Dios te ha creado y así ha sido, despójate de eso y sirve con humildad a los demás. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si Caín hubiera dado esa ofrenda en la humildad que tenía que haberla dado, Dios le hubiera exaltado. Sin embargo, fue Abel el que hizo esa ofrenda y Dios le exaltó a Abel. Y el otro, por no tener las condiciones de corazón correctas, fue tan tremendo su pecado que mató a su hermano. Debemos tener cuidado. ¿Cuáles son esos motivos para poder llegar a un fin, para poder servir a otros? ¿Quieres ser el más inteligente de la escuela para ayudar a los menos agraciados en esa área? ¿O quieres sentirte superior a ellos? Tarde o temprano va a haber alguien superior a nosotros en esa área. Por lo tal, dice el Señor con tanta sabiduría, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Es una cosa muy importante. ¿Qué fue lo que sucedió? Ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Yo quisiera que viéramos el ejemplo de Juan Bautista. Y vamos a ver en Lucas, capítulo 21, al tiempo de Jesús, dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando al cielo se abrió, y descendió en él el Espíritu sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una señal del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos cuando el Señor fue bautizado. Juan Bautista no lo quería bautizar, porque decía: tú vienes a mí para que yo te bautice. Tú vienes a mí para que yo te bautice. Juan el Bautista conocía a Jesús. Dice la Escritura que la madre de Juan el Bautista y María, la madre de Jesús, eran parientes. Y que cuando estaban en el vientre de la madre y llegó María a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, el niño brincó en el vientre porque reconocía a Jesús. Y aquí, siendo bautizado, Jesús le reconoció. Pero Juan Bautista fue encarcelado porque era necesario que ahora Juan el Bautista llegara a la cárcel para que el ministerio de Jesús floreciera. El tiempo de Juan en el servicio estaba por terminar. ¿Qué habrá pensado Juan el Bautista? Miren lo que dice en el capítulo 7 de Lucas, versículo 18. Dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. ¿Cuáles cosas? Bueno, les hablaba que predicaba, les hablaba que hacía señales, que hacía milagros, que la gente seguía a Jesús. Eso vinieron a decirle a Juan. Y luego les envió, dice, los envió Juan a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros? ¿Qué pasaba? Si él lo conocía. Ahora Juan estaba dudando de la efectividad de Jesús. Había tal vez una ofensa en Juan cuando le dijo: ¿eres tú el que ha de venir? Porque a lo mejor en el sufrimiento de él en la cárcel, él pensó: yo creo que no era, ¿por qué estoy yo en la cárcel, verdad? ¿Por qué era? Y dice aquí: cuando pues vinieron a él vinieron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel que no halle un tropiezo en mí. ¿Por qué le contestó así el Señor? ¿Por qué le manda decir eso a sus discípulos? Porque la verdad es que Juan, su trabajo era allanar el camino de Jesús para que él realizara estas cosas. Juan, ahora encarcelado, tal vez tenía sentimientos encontrados y tal vez pensó: se olvidó de mí. Sin embargo, el Señor Jesús le recordó
las cosas que él venía predicando. Viene atrás de mí uno del cual no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies, porque es un trabajo en equipo. Nuestra vida en sociedad es un trabajo en equipo. Nuestra vida en la escuela es un trabajo en equipo. En el trabajo somos un equipo. En la iglesia somos un equipo. Cada uno va a hacer su trabajo, pero el objetivo es, como en el partido de fútbol, ganar con los goles. Meter los goles al equipo contrario. Entonces no vamos a estar peleando la posición de cada uno tiene. Cada uno tiene una posición, la cual ha trabajado, la cual se ha ganado, la cual Dios ha puesto en su vida. Entonces aquí el Señor le dice, díganle, háganle saber esto, por lo que Él trabajó se está cumpliendo, para que Él se alegrara. Debemos de tratar con la ofensa. Jesús fue muy sabio y le dijo cómo tratar con la ofensa a Juan, porque Juan hasta cierto punto estaba ofendido, pero cuando vino y le dijo a sus discípulos, el espíritu de Juan pudo haber descansado. Ahora, ¿cómo debemos de tratar con la ofensa? Tú eliges cómo tratar con la ofensa. Tú eliges las cosas que te van a hacer daño, externas. Porque dice la Escritura que no hay nada que pueda contaminar al hombre que sea de afuera hacia adentro. Lo que sale de adentro del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Y dice aquí, ¿cómo debo tratar? Yo voy a elegir cómo tratar. Lo externo, yo decido si me hace daño o no me hace daño. Lo que tengo que limpiar es lo que está adentro. Dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinarlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Viene una ofensa, piensa en lo bueno y empieza a escudriñar tu interior. Retén lo bueno, porque cuando tú tengas algo malo de lo que se manifieste, el deseo del corazón es que retengan lo bueno. Lo mismo pasa con las personas, tenemos que retener lo bueno. En la ofensa, cuando nos ofendemos, estamos completamente equivocados. Y lo vimos en Juan, en Lucas, con Juan, cuando le pregunta, les manda a preguntar con sus discípulos, ¿eres tú o es otro? La verdad, la persona ofendida cae en la equivocación. Claro que era él, por eso le dijo, todo lo que ven y las sanidades que acabas de ver, hácelas saber a Juan. ¿Por qué? Porque en la ofensa nos equivocamos. Estamos equivocados. Aprender Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Vístete del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia, en la santidad, en la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre de tu enojo, ni des lugar al diablo. O sea, te puede ser molesto en el momento, pero ve y medítalo. No permitas que eso tome presa de ti, porque Caín mató a su hermano y Juan desconoció a Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Todos ofendemos, o sea, todos. No peques, o sea, puedes enojarte, no peques. No permites que nadie te contamine. Cuando vimos en Hebreos que una raíz de amargura puede quitarte de la gracia de Dios y contaminarte. Y por esa gracia que pierdes puedes contagiar a otros. Reconoce tu incomodidad. Reconócela. O sea, yo creo que todos tenemos expectativas no cumplidas. Pero realmente nosotros estamos bajo la soberanía de Dios y sabemos que ningún cabello de nuestra cabeza se cae.
si no es por su voluntad. Tal vez tú esperabas algo de tus padres, tal vez esperabas algo del maestro, de tu vecino, del pastor, del hermano, del amigo, y no sucedió. Dice la Escritura, puedes molestarte, pero no peques. No se ponga eso sobre de tu enojo, no pasen días y sigas con lo mismo. Analiza en el interior qué fue lo que realmente te molestó. Que tú estabas con él esperando algo, que tú sembraste algo porque querías cosechar ahí algo. Recuerda que el Señor recoge donde no siembra, cosecha donde no siembra. Y tú puedes sembrar en un lugar y no cosechar ahí, pero en otro lado sí. Dios es soberano y Él tiene todas las circunstancias en su mano. Y la ofensa te hace orgulloso, te hace erróneo en tu vida, te hace terminar con las cosas que vienen por delante, te hace perder el lugar, porque hay un dicho que dice, y es muy cierto, el que se enoja pierde. Dice que mirad que por ninguna raíz de amargura. Vamos a ver aquí ahorita en Hebreos 12, esta palabra tan sabia, tan preciosa, que nos deja el Señor. Del 14 vamos a ver, dice así. Bueno, desde el 12 dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando hay una ofensa, te cansas, te paraliza, la ofensa te quiere paralizar. Haced sendas derechas para tus pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. O sea, a veces nos ofendemos porque no nos dan un pedazo de pastel. Nos ofendemos porque no nos tocó la mejor comida. Y perdemos hasta, como Esaú, perdió la primogenitura. ¿Cuántas cosas podemos perder por una raíz de amargura? Porque ya sabes que aún después, desechando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró por lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. No, en Isaías la semana pasada leímos que había que subir al monte donde era el santo y el sublime. Dice que ardía en la oscuridad y en las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual todos oyeron y rogaron que se oblase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreado, pasado por dardo. Y tan temible era que se veía que Moisés dijo, yo estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos y de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dice, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que había mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis a que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos si desecháramos al que amonesta desde el cielo. No hay más, hermanos. Tenemos que tener una limpia conciencia. Tenemos que tener un carácter maduro, un carácter estable, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué nos da ese espíritu? Porque hay que caminar, hay que subir al monte, hay que tomar la tierra que ya se nos ha entregado. Tenemos que, dice la Escritura en otra parte, esforzaos y portaos varonilmente, con esa fuerza, ceñidos vuestros lomos, con la coraza de justicia. Necesitamos nosotros caminar, tenemos un mediador, tenemos un tiempo.
Tenemos que subir al monte donde está el Señor, donde está nuestra herencia, donde está el protocolo, el documento mediante el cual vas a recoger lo que Dios tiene para ti y para tus hijos. Enseñemos a nuestros hijos a ser misericordiosos, a entregarse con un espíritu afable, como el mismo Señor Jesús. Enseñémosles a seguir sus pisadas. Y todo esto es la base para conquistar la tierra que Él nos da. Qué hermoso, qué precioso pensar que Dios nos ha dado tantas cosas preciosas. Es tanta la palabra que tenemos que es para irla meditando poco a poco. Esta semana yo quiero que el Espíritu Santo me haga meditar, comprender la inmensidad, la profundidad de su palabra. Y espero en Dios que ahora que tengamos nuevos retos en nuestra vida, ya fueron ganados, ya están en tus manos. Solamente camina y corre bien, como dice la Escritura. Corre, porque todos corren, pero uno alcanza el galardón. ¿Cuál? El que permaneciere fiel hasta el fin, ese será salvo. Dios te bendiga en esta tarde y recuerda, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios te bendiga.